Seguimos avanzando en las noticias. A esta hora del día hay novedades respecto de lo que está ocurriendo con los trámites legislativos en el Congreso Nacional. Esta semana ha sido, insisto, una semana buena para el gobierno. Logra aprobar el proyecto de salario mínimo. No es poco, es interesante lo que ha ocurrido con esta aprobación. El Partido Republicano votó en contra durante esta semana y se esperaba que finalmente hubiesen habido votos mayoritarios en contra de incluso el gobierno ayer negociaba hasta el mediodía con algunos sectores para que no se cayera este proyecto de salario mínimo. Pero también logran un avance importante los proyectos de royalty minero que están en tramitación legislativa y que van a pasar ahora a la Cámara de Diputados. Este es un proyecto bien controvertido y vamos a ir analizando lo que ha ocurrido con esta discusión del salario mínimo y también del royalty minero en la Cámara de Diputados y en el Senado respectivamente. Me cuentan desde la Sala Máster si tenemos a nuestro entrevistado ya para ir con él. Vamos a saludar desde la región de Atacama, de Antofagasta, al senador Esteban Velázquez, senador de la Federación Regionalista Verde Social, autor del proyecto de royalty minero. Senador Esteban Velázquez, ¿cómo está? Muy buenos días. Me imagino que contento tras la aprobación de este proyecto que se ha tramitado ayer en el Senado, despachado, con votos transversales y con una mayoría parlamentaria bien amplia. La verdad que casi por unanimidad. La primera pregunta que tengo para usted como autor del proyecto es ¿qué siente que el proyecto que votó como diputado, que creó como diputado y votó como diputado hace ya varios años, ayer haya podido ser aprobado y usted también lo volvió a votar ahora como senador de la República? Senador Esteban Velázquez, muy buenos días. Hola, don Oscar. Muy buenos días. Un gusto poder saludarle a usted. Y sí, además usted sabe el recorrido de cómo ha sido la legislatura respecto a este proyecto y efectivamente ya casi 5 años desde que lo incorporamos y fue presentado con mirada regionalista, diría yo, como le digo a mis coterráneos del norte, con apellido y sinónimo de norte, este royalty minero que era al cobre y al litio y que producto de las negociaciones hoy día es un royalty minero al cobre. Que no solo está inspirado en beneficiar a comunas mineras y a regiones mineras como la nuestra, sino que claramente muestra hoy día el proyecto que la intención era que estos recursos se distribuyeran además a todo el país como así está sucediendo. Y claro que sí hay un sentimiento, un afecto especial por la trayectoria, porque cómo hemos conseguido mayorías partiendo desde el primer día cuando se nos declara inadmisible el proyecto, lo defendemos en la sala y después toda la historia legislativa hasta el día de ayer que con gran respaldo mayoritario de los distintos sectores políticos, salvo uno, está a puerta de ser ley de la República si no tenemos mayores novedades en la Cámara de Diputados, que vuelve porque es la Cámara de origen, ahí donde presentamos y por primera vez, como usted indicaba, el 2018 votamos a favor de ese proyecto. Eso le iba a comentar, senador, y también es bueno que nuestra audiencia entienda estos conceptos porque este proyecto está viviendo su segunda etapa de discusión en el Congreso Nacional, en este caso en el Senado. Pero un proyecto que se comenzó a tramitar hace 5 años en la Cámara y como usted bien recuerda, fue declarado inadmisible, es decir, ni siquiera tenía la posibilidad de comenzar a ser discutido ni analizado. Esa era la postura inicial de sectores que estaban en contra de la idea de establecer un nuevo impuesto a la gran minería, particularmente la gran minería del cobre. Pero se genera una mayoría política y el proyecto logra avanzar en la Cámara y logra avanzar en el Senado. Le quiero preguntar, ¿qué le parece la votación de ayer? Transversal, pese a que hay algunos sectores como el senador Rojo Edward del Partido Republicano que anuncia que podría llevar esto al Tribunal Constitucional. Sí, primero creo que ha sido muy virtuoso el hecho de poder conseguir mayorías, muchos diálogos en la Comisión de Minería el año pasado particularmente, este año en la Comisión de Hacienda, haciendo notar que primero no hay ninguna animosidad respecto a las compañías mineras privadas, porque tenemos algunas que entendieron el concepto, que se pretende que haya una mejor distribución de la riqueza, que ellos se generan con una roca llamada cobre y que lo que nosotros queremos instalar, este royalty, no entendido como impuesto, sino entendido como un derecho que el Estado tiene respecto a recursos naturales no renovables y que además decimos no es nada de novedoso porque esto mismo se cobra
en países desarrollados como Canadá, Estados Unidos y Europa. De hecho, Perú establece un canon minero que tiene alguna similitud al royalty. Y entonces nosotros hemos dicho, nos parece que no basta con cobrar y que ustedes paguen, sí, o hagan ciertos aportes a través de las utilidades, de las ventas o de las utilidades, de las ganancias. No, nosotros no es suficiente eso, sino que queremos ir a la base, en donde allí extraen la roca, la materia prima, y en cualquier lugar del mundo, uno cuando valora esa materia prima, también establece derechos. Por eso que creemos que el proyecto en su momento era admisible, así lo defendimos. Bueno, ganamos esa admisibilidad en votación dividida, tenemos que decirlo, y en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, también convenciendo a sectores de derecha, de Renovación Nacional y la UDI, conseguimos los votos suficientes. En la Comisión de Minería del Senado luego, pero ayer surgió algo muy importante, yo diría que mayoritariamente estuvo a punto de ser unánime la votación. Todos los sectores entendieron que aquí estamos lejos de los conceptos de renacionalización, de expropiación, que se entregan todas las garantías a las compañías mineras para que desarrollen su negocio en nuestro país. Chile es un país que le entrega garantías totales, plenas, en general a la empresa privada. Pero bueno, hay que legislar también respecto a los beneficios de nuestro país. Expliquemos esto, ¿no? ¿Cuál es el concepto? Porque usted dice, no es un impuesto, sino que más bien un derecho que se genera a partir de la extracción de esta roca que usted denomina una roca denominada cobre, según su propia declaración. Entonces, lo que hoy día las empresas, por ejemplo, cuando pagan sus impuestos, lo hacen en virtud de sus utilidades. Después de deducir los gastos, ¿no es cierto?, deducir los procesos productivos, las empresas pagan un impuesto, las personas también pagan un impuesto en virtud de sus utilidades, las ganancias. Pero en este caso, lo que es interesante es que se genere el concepto del pago de este monto. Usted nos va a explicar también cuáles van a ser esos montos. Ad valorem, es decir, desde el inicio de la actividad productiva. ¿Ya? Y eso también, entiendo, fue uno de los puntos de conflicto, ¿no?, en la discusión ahí en el Senado. Así es. A veces, claro, a veces se complica probablemente para los que no están permanentemente en este tema, pero como para ejemplificar. Es como si una empresa X de transporte, una línea aérea, una flota de una empresa de camiones, no quiera pagar el combustible. No, dice, yo el combustible no lo pago, me lo tienen que dar. Yo no voy a transportar los alimentos de esta región hasta esta región, me tienen que entregar el combustible y yo solamente voy a pagar luego ciertos impuestos que ustedes me cobran cuando facture respecto a determinado tema. Pero el combustible lo entrego porque si yo no muevo este vehículo. Costaría entender que una línea aérea o una flota de transporte no pague por ese combustible, por ejemplo. Es lo que un poco ocurre con la empresa minera de cobre. Da la impresión como que nos hacen un favor. Nosotros sacamos esa roca y le pagamos respecto a las utilidades, pero dice claramente la Constitución, la propia Constitución del 80, esa llamada la Constitución de Pinochet, que el Estado es dueño de todos los minerales que están en el suelo y subsuelo en nuestro país, para entenderlo con mucha claridad. Entonces, si se le concesiona el territorio para que trabaje como corresponde, se le dan esa garantía, nadie toque ese pedazo concesionado a respectiva o determinada empresa minera privada. Pero respecto a la roca, bueno, la teoría económica lo fue estableciendo así a nivel mundial. Eso pertenece a esta patria, a estos ciudadanos de este país y por lo tanto tiene que haber una compensación. Es un derecho, es una obligación de establecer esta compensación. Y por eso que no tiene el mismo tratamiento, como usted lo señalaba muy bien, don Oscar, de las deducciones, las rebajas y finalmente las utilidades, que además sabemos las compañías mineras tienen unos tremendos equipos de staff de abogados tributaristas, que no digo que haya desconfianza de mi parte, no obstante ellos rebajan todo lo que pueden y finalmente esa torta inmensa nos dicen estas son las utilidades que además confiamos nosotros y confiamos porque ellos no entregan sus balances, porque en razón de la información que ellos no entregan, el Servicio de Impuesto Interno tanto cobra. Nosotros creemos que puede redistribuirse mejor y por eso que establecemos este royalty como un derecho, una compensación particularmente al Estado y a las comunas en donde impactan negativamente a la industria minera.
Perfecto. Y esa es la otra parte que también me interesa que expliquemos con mucha claridad, senador Esteban Velázquez, senador que es autor del proyecto de royalty que se ha aprobado en el Senado, senador de la Federación Regionalista Verde Social por la región de Antofagasta. En Antofagasta, a propósito, senador, nos escuchan en el 93.9 de la frecuencia modulada en Radio Corporación en Antofagasta. Estamos llegando a todo Chile en esta entrevista, de Arica hasta Punta Arenas, pero ahí en Antofagasta, en su región, nos escuchan en el 93.9 de la Radio Corporación en la frecuencia modulada. ¿Cómo esto no es plata para Santiago? Porque siempre ocurre también esto, lo hemos explicado aquí, esto es un país centralizado, usted es un senador regionalista, pero esto es un país centralizado, todos los recursos van a la capital, ¿no es cierto? Y la capital le reparte al resto de Chile centralizadamente los recursos. Pero aquí se establece que las regiones donde se desarrolla la actividad extractiva van a recibir compensaciones económicas directas. Por ejemplo, en Antofagasta, ¿cómo va a funcionar esto cuando comienza a operar la ley? Pero ayer también explicaba el ministro de Hacienda que este es un cobro que va a comenzar el año 2025 y se le va a comenzar a pagar a las regiones el año 2025. Un aporte directo, pero ayer el ministro de Hacienda explicaba que el 50% de lo que se proyecta como entrada para el 2025 se va a pagar el 2024, por lo tanto, las regiones el próximo año ya van a tener recursos frescos en virtud de esta ley. A ver, explíquelo usted mejor que yo, evidentemente. No, si usted lo graficó bien, don Oscar. Efectivamente, este royalty minero, tenemos que reconocer, nace con una vocación en el ánimo de poder beneficiar directamente a las regiones mineras y a las comunas mineras. Ese es su primer gran origen, su primera gran motivación, porque observamos los altos índices de cáncer que hay en comunas como Calama, como Tocopilla y todo el drama que el ciudadano y el compatriota chileno lo conoce. Entonces hemos dicho, ¿de dónde sacamos? A ver, de la industria de salmones no tenemos, de la maderera no tenemos, de la vitivinícola no hay. ¿De dónde? Mira, parece que tenemos bastante mineral en nuestra región. Podría ser de allí. ¿Dónde? Y comenzamos a escarbar, a revisar. Oye, pero si estas mismas compañías mineras, algunas de ellas están pagando este derecho, esta compensación, la están pagando en países desarrollados. Y así fuimos creando y estableciendo. Pero tenemos claridad que nuestro país es un país unitario. Y por lo tanto, la búsqueda del beneficio tiene que ser para todos. De ahí dijimos con un énfasis, todos a recibir, de acuerdo a las variables que se tengan, poblacional, vulnerabilidad, etcétera, pero con énfasis en comunas mineras y en regiones mineras. Entonces aparecen 3 fondos que los fuimos conversando, madurando, y nos pareció muy oportuno. Un fondo que tiene que ver con el desarrollo de la productividad, va a llegar destinado a los fondos, a los gobiernos regionales. Este fondo está destinado a los gobiernos regionales. Todas las regiones de nuestro país van a tener un fondo como promedio entre 15 y 20 millones de dólares directamente a los gobiernos regionales. La región de Antofagasta va a estar sobre 20 millones de dólares porque hay un énfasis ahí en razón de que esta región es minera. Para que este gobierno regional, a través de un reglamento que tendrá que construirlo con los alcaldes, con la sociedad de la región, la ciudadanía, establezca los criterios de cómo se van a distribuir o van a ser fondos concursables. Un primer fondo. Un segundo fondo para las comunas mineras. Solo para las comunas mineras, que hay 32 identificadas, definidas como comunas mineras porque tienen cerca faenas mineras, relaves mineras, pasivos ambientales, han sido golpeados porque sus lagos, sus ríos están secos, en fin, daños ambientales. 32 comunas mineras. Pero, y las otras, ¿cómo llegamos directamente a los? Si bien están recibiendo los gobiernos regionales, también dijimos, no, es importante que en este ánimo de la descentralización fiscal, esta es una buena patita. Este debe ser de los primeros impuestos territoriales, regionales. Y, por lo tanto, dijimos, tiene que haber también un fondo de equidad territorial para que esa región del sur, esa comuna del sur muy alejada, que no tiene minería, pero tiene dificultades de otro tipo, también reciba en torno a lo que las mineras del norte están generando. Y ahí tenemos los 3 fondos en este momento, y podrían surgir otros al calor de la creatividad propia de lo que en los próximos tiempos veamos. Pero hay 3 fondos que me parece que hacen un poco más justa la distribución de esta riqueza minera. Perfecto. Por último, senador, ¿qué espera que ocurra en la Cámara? Y el gobierno se ha comprometido con que este proyecto salga con un trámite expedito, ¿no? Y bajo esa lógica, este proyecto ahora tiene que ir al tercer trámite en la Cámara de Diputados. ¿Cuándo podríamos ya tener despachado el royalty minero desde el Congreso Nacional, en su opinión?
Esperamos que le ponga suma urgencia el gobierno para que la próxima semana o la subsiguiente ya esté discutiéndose y votándose en la Cámara de Diputados. El Partido Republicano anunció que van a votar en contra del proyecto Royalty Minero. Esto que estamos hablando, que son beneficios directos a las comunas. Ayer el senador Rojo votó en contra y anunció que los diputados y le hago un llamado a los diputados del Partido Republicano a revisar. Podremos tener diferencias en miradas políticas, pero yo creo que hoy día no hay acto más patriótico que decir, ¿sabe qué? Estamos tocando con un porcentaje muy menor, pidiéndole a las compañías mineras que compensen en razón de la riqueza que ellos están extrayendo en nuestro país y se beneficien más de 11 millones de chilenos y chilenas. Yo le pido que haya un acto patriótico por parte de los diputados del Partido Republicano, porque esta no es una lucha contra las compañías mineras y no se va a ver afectado. Porque si efectivamente no existiera un royalty minero, va a quedar mucha molestia y mucho desazón en miles y miles de ciudadanos del norte especialmente, y creo que la peor insensatez que podría ocurrir e incerteza en la empresa minera es cuando tiene la población donde está trabajando la faena minera con molestia. La agitación social probablemente el peor riesgo. Pero si se repite el escenario de ayer en el Senado con votos de RN y la UDI a favor del royalty, en la Cámara, si los republicanos votan en contra, van a quedar aislados, igual que ocurrió en el salario mínimo. Ayer también en la Cámara, RN y la UDI votaron a favor del royalty, por lo tanto, si se mantiene esa votación en la Cámara, el proyecto, más allá del rechazo de los republicanos, va a pasar igual esta valla legislativa. Así que vamos a quedar muy atentos también respecto a lo que ahí ocurra. Senador Esteban Velázquez, senador de la Federación Regionalista Verde Social, autor del proyecto de royalty minero, que está más cerca de convertirse en realidad a 5 años de su tramitación. Muchas gracias por este contacto y felicitaciones también por este logro legislativo. Muy buenos días. Gracias, don Oscar. Muy buen día, muy gentil. Adiós.